maestra. En este video hablaremos sobre los textos que nos tocaron en la vivencia de la etapa 3. Bueno, comenzamos. Soy el psicólogo Alexis y hoy les voy a contar un caso que me llegó. Este es un caso de violencia intrafamiliar y este ha sido uno de los más comunes. Bueno, en este caso es muy comúnmente en muchos casos familiares lo que es la violencia intrafamiliar. En esta presentación hoy les hablaremos sobre un abuelo que golpea a su esposa y también a sus nietos. Este problema va pasando muy comúnmente de generación en generación. Buenas, yo soy Alfredo Gómez, y mi situación es que cuando mi hijo estaba pequeño, cuando tuvimos a mi hijo, mi esposa y yo golpeaba frente a mi hijo, a mi esposa, le dejaba marcas, a veces hasta la hacía sangrar. Al pasar del tiempo, mi hijo José Gómez se empezó a volver como yo, imitando mis actos, hablando mal, hasta cuando ya se casó y tuvo sus hijos, imitando a mí, pegándole a su esposa y maltratando a sus hijos. Después de un tiempo, mi hijo se empezó a volver a ser más agresivo y más, y yo seguía alentándolo poco a poco a seguir siendo agresivo con su familia, fomentando la agresividad entre él y yo. Buenas tardes, soy José Gómez, hijo de Alfredo Gómez. Interesante. Durante mi vida he sido muy agresivo con mi familia, que he empezado a formar con mi esposa Camila y mis hijos Emiliano y Juani. Mi agresividad comenzó cuando mi papá comenzó a pegarle a mi madre, y me transmitió eso durante mi infancia y mi juventud, haciendo que durante mi vida como padre de familia he estado siendo muy agresivo con mis propios hijos y mi propia esposa, hasta un punto que fui infiel con mi esposa, engañándola con otra mujer. Daniel Gómez, hijo de José Gómez y de Alfredo Gómez. Sufro violencia intrafamiliar por parte de mi papá José Gómez, el cual siempre llega borracho y golpea a mi mamá y se desquita conmigo o con mis hermanos. Eso hace que siempre haya una atmósfera de miedo en la casa, haciendo que mi papá tuviera las mismas acciones que mi abuelo. En la casa hay micrófonos y cámaras que puso mi papá para vigilar a mi mamá, ya que le dice cosas que no son ciertas, haciendo que haya mucha tensión en la casa, y amenaza a mi mamá diciéndole que nos va a golpear a nosotros o con el divorcio. Soy María José de Gómez, estoy casada con Alfredo Gómez. Él, desde antes de casarnos, siempre fue un hombre cariñoso, pero después del casamiento fue un hombre agresivo que practicaba la violencia conmigo, al igual que con su hijo. Su hijo, al igual que él, siguió su camino golpeando a su esposa, a sus hijos, hasta incluso llegó a poner cámaras para vigilarlo, y él era muy inseguro, pensaba que su esposa lo engañaba y siempre la estaba vigilando, y sus hijos los golpeaba de una manera muy agresiva con sus hijos. Eso hizo que casi él se suicidara porque ella quería que se separara de él. La conclusión de mi personaje es que a mí nunca me importó si mi hijo me viera golpeando a su madre, mi esposa, o me importó muy poco dejar marcado en esa parte de la etapa de mi hijo, y menos me importó la salud de mis nietos o de la esposa de mi hijo, ya que yo fomentaba que mi hijo siguiera mis pasos, que hiciera los mismos actos que yo hacía con su madre, que mi hijo lo hiciera con su esposa y a través de sus hijos. La conclusión mía es de que, en pocas palabras, a la familia se le debió de dar un tratamiento especial, porque había mucha agresividad y toxicidad
en el elenco de la familia, más que nada por parte del grupo masculino, ya que viene siendo el abuelo, el papá y a futuro vendrían siendo los hijos porque se van a marcar igual. Si no se hubiera tratado con un psicólogo o con algo experto, hubiera fallado, la familia se hubiera ido de mal en peor, ya que en ocasiones el abuelo llegó hasta maltratar mucho a la abuela, provocándole moretones o así, y su hijo ya casi hasta la muerte de su esposa. Entonces, mi conclusión es de que la familia debería de tener un psicólogo y un especialista en problemas familiares para solucionar los problemas, y si se puede cambiar la perspectiva del abuelo y del papá estaría súper bien porque haría que la familia subiera se hiciera normal, en pocas palabras. Mi tipo de texto fue narrativo y tiene 3 elementos. Sus principales 3 elementos son introducción, desarrollo y conclusión. Las características de la historia es que están narrando una historia real o ficticia. En el caso de es una narración real, ya que es un caso interfamiliar. Hola, buenas tardes, soy María José Gómez. Yo apoyo a mi hijo porque está en lo correcto de no darle dinero a su esposa y desobligarse de sus hijos porque tal vez ella tiene a otro al que le da dinero y se lo gasta en él. Buenas tardes, yo voy a decir mi conclusión sobre Mía, el alumno. Pienso que el caso sobre el que hablo debería de ser reportado con las autoridades y psicólogo a los hijos, la abuela y la mamá. Todo... Un momento. Debería de ser reportado a las autoridades sobre la abuela, los hijos y la mamá. Deberían llevarlas a un psicólogo por todo el daño y violencia que sufrieron familiar y mental. Porque Elegí elegí el texto expresivo y elegí este texto porque se me hizo muy interesante el saber cuál era su estructura, cómo y cuándo usarlo y saber en qué tipo de momento poder usarlo. Sus características son subjetividad, función estética, recursos, géneros. Mi conclusión como el hijo de José Gómez es que las acciones de mi abuelo dejó una herida que fue escalando de generación en generación hasta la actual, haciendo que me mostrara lo importante que es una convivencia respetuosa y en un ambiente tranquilo, ya que al vivir entre violencia y... Espérate, estoy pensando. Haciendo que vivir entre violencia me hizo dar cuenta que no es sano. Mi conclusión personal es que el niño y el papá estar expuestos en violencia constante y inseguridades de parte del padre hacia la esposa hace que se vaya repitiendo el mismo ciclo, haciendo que no haya como cierta paz o tranquilidad o confianza en esa familia, haciendo que todo se vuelva a repetir sucesivamente, a menos de que alguno cambie eso, haciendo que traiga paz en esa familia. Escogí el texto descriptivo porque narra mejor lo que está sucediendo en la familia, ya que te describe parte por parte. El texto descriptivo consta de algunas características, aunque puede estar en texto en forma de presente o copulativo, te describe más a fondo la situación que está pasando y hace que puedas crear una imagen mental. Mi conclusión como hijo de Alfredo Gómez, durante los años de mi infancia y juventud tuve una agresividad muy mayor a las personas muy cercanas a mí, mis amigos, mis hermanos o mi esposa, cuando me casé, porque mi papá me transmitió mucha agresividad, se puede decir, en mi infancia y juventud. Entonces, y bueno, como conclusión de mía como alumno, es que a esta familia tiene que haber un especialista como psicólogo, ya que pues,
ya que el padre violenta mucho a su esposa y a sus hijos y que pues los amenaza, haciendo que pues su esposa no pueda hacer nada. Así que puede haber una solución en la cual intervenir un especialista, hablando con toda esa familia y junto con los padres, que los padres del hijo, que sería el esposo de la esposa. 2, 3. Bueno, como conclusión mía de alumno es que para ese para esa familia puede haber una solución en la cual es contratar un especialista para que mantenga un orden o un equilibrio entre que el padre no sea muy violento con la esposa y los hijos y que los papás tengan una relación más relajada o más tranquila, se puede decir, y bajar los niveles de agresividad en esa familia. Bueno, esta sería mi conclusión y diría mi tipo de texto, que sería el expresivo. Bueno, las características de mi tipo de texto son explicar e informar y dar a conocer un tema, que sería el caso de el problema intrafamiliar. También hay tipo de publicación que son el divulgatorio, y también tiene elementos lingüísticos que serían la claridad, precisión y formalidad en el lenguaje. Y también tiene la estructura de texto, que sería como una introducción, desarrollo y conclusión. Ya sería por parte de nosotros, ya sería todo. Gracias por ver el video y que tenga buenas vacaciones.